creador de una escuela que supo unir lo flamenco con lo italiano. Con un profundo respeto por la propia tradición artística, supo incorporar aquello que se llamaba moderno y sin ninguna duda tenía que pasar a la historia como un gran maestro. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes de pura felicidad, porque miren, hoy vamos a disfrutar mucho. Pongo el sello de garantía con un artista llamado, de 20.000 maneras, porque nadie sabe, creo, al fin y al cabo, cómo se pronuncia su nombre. Quentin Massais, Massis, Macy's, el mismo, este único señor que hizo maravillas. La verdad es que si hacen un ejercicio por ver cómo llaman a este artista, británicos, franceses, españoles y no sé, japoneses no se me ocurrió porque no manejo el japonés, todos lo pronuncian de manera distinta a su nombre, un nombre que al fin y al cabo fue bastante difícil y que no es tan recuperado en la historia del arte como debería. Pero ya saben, acá nos gusta hacer justicia histórica por mano propia y no estamos locos porque sabemos que tenemos una carta ganadora. El entusiasmo que tengo y todavía no les conté nada de nada. Les digo la propuesta del día de la fecha. Vamos a presentar, por supuesto, a este artista, Quentin Massais. Expertos en pronunciación, por favor, abstenerse porque cada uno tiene su libreto. Lo que me interesa es que identifiquen al artista. Por lo tanto, vamos a recuperar algunos puntos biográficos de lo que conocemos en su vida, que no crean que es mucho. La presentación de estas obras, además de disfrutarlas en sus aspectos formales y temáticos, la vamos a hacer en relación constante con el entorno, es decir, con otros artistas, con lo cual hoy tenemos una buena gama de invitados. Les menciono así por arriba: Van Eyck, Bruegel, Bosco, es decir, cada pieza de Massais en general la vamos a estar poniendo en relación con la tradición y con los contemporáneos. Vamos a relacionar la obra de este hombre con el entorno más amplio que no tiene que ver con su propia producción flamenca, es decir, predominantemente en Amberes, sino que vamos a irnos a Italia, vamos a traer a Leonardo y hacia el final vamos a tratar de dar a través de un ejemplo, es decir, vamos a cerrar hoy con una obra tratando de reflexionar el momento sociocultural del llamado Renacimiento nórdico para entender dentro de toda esta categoría el lugar del artista que presentamos y por qué se lo llama el iniciador de la escuela de Amberes, como para que esta sea una entrada que en algún momento nos permita desarrollar un poquito más las escuelas del norte, la producción holandesa, la producción flamenca, tres variantes distintas que tienen su propia tradición y que muchas veces igual en términos operativos o historiográficos se resumen casi como escuelas del norte y arte flamenco. Así que ya mismo doy por cerrada esta introducción y nos metemos con Quentin Massais, que se cree que nació en Lovaina, una ciudad con una tradición universitaria, artística, cultural increíble, además bellísima, no tiene nada que ver, pero ya que está, les recomiendo que si pueden alguna vez la conozcan. Decía entonces, se cree que nació en Lovaina hacia 1465. Y sí sabemos que murió en Amberes, donde desarrolló e hizo escuela, como ya vimos, en 1530. Si ustedes buscan información de él, les va a aparecer como el artista más importante de la primera mitad del siglo XVI en Amberes. Y se cree, no hay documentación, que se formó ni más ni menos que con Dirk Bouts, un maestro muy importante de este momento. ¿Qué más sabemos de Massais? Poco y nada. De su juventud, menos aún. De hecho, de lo que se tiene cierta referencia, más o menos, aproximada, son de sus primeras obras datadas por registros de algunos encargos hacia 1509, pero este hombre venía produciendo antes. Con lo cual, tenemos obras previas que son un chirca. De datos concretos, sabemos que entre 1491 y 92 está inscripto en el gremio de San Lucas de Amberes, es decir, ya era maestro. Amberes, ciudad también de la que vamos a tener que puntualizar hoy algunas cosas porque tremendo movimiento artístico y lugar de donde se considera que nunca salió. Hay algunas hipótesis de viaje a Italia, de viaje a Francia,
nada demostrado. Por lo demás, algunas misceláneas. Se casó 2 veces, tuvo unos cuantos hijos y 2 de sus hijos, Jan y Cornelis, trabajaban con él en taller y también tienen obra atribuida, sobre todo Jan, muy en el estilo del padre, ¿no? De lo primero que tenemos cierto registro y atribución a Quentin Massais son algunas piezas religiosas. Y como para empezar a ponerlo en contexto de producción, traje esta pieza que es La Virgen y el Niño, que hoy por hoy está en los Museos Reales de Bellas Artes en Bruselas. Una pintura que, como verán, tiene un amplio rango de datación, que si se corresponde realmente así, no sabemos si este hombre ya era maestro antes y recién en la década siguiente de los 90 se inscribe en Amberes, pero la verdad es que es bastante complicado porque no son piezas fechadas y sí se cree que hay mano de este hombre. Ahora, yo creo que cuando ustedes miran esta Virgen con el Niño, claro, están pensando en la influencia de los primitivos flamencos, ¿no? Es decir, esos artistas que habilitaron toda una tradición entre el 1300 y llegados también al 1400, de detallismo, suntuosidad cromática, no hay como llamarlo a esto sino, ¿no? Sentimiento religioso, mucha sensibilidad en la percepción de las figuras y una minuciosidad, un detalle increíble como aquellos que fuertemente, ¿no?, experimentaron y desarrollaron la técnica del óleo. Por supuesto, cuando uno ve esta pieza, necesita centrarla en una primera etapa de Massais, porque vamos a ir viendo en términos compositivos y en términos de desarrollo de las figuras y demás que esto va a ir cambiando con el tiempo. Estamos ante una Virgen sentada, representada de 3/4 perfil, sobre un trono imponente de piedra, con ornamentación que, claro, la podemos catalogar de gótica. Ricamente vestida con ese rojo oscuro, casi bordó de la túnica. Veamos los detalles, ¿no? De la textura, de la tela, de esa suerte de forro de piel, los ribetes que tiene el manto. Y la Virgen está inclinando la cabeza hacia un libro, mientras tiene al Niño Jesús con el brazo derecho. Es una Virgen ahí tan meditativa en la lectura. Ustedes saben que la Virgen con un libro es sinónimo de oración, ¿no? Y el niño que está como hojeando el libro que mira a la Virgen. Es decir, es una escena meditativa, están ellos en su mundo, pero es muy amable. Uno puede conectar un poco con la situación. Los rostros rodeados con cierto halo, realizado con unos rayitos dorados. Y siempre, en esta cultura, la ventana abierta a la derecha del trono, donde podemos ver un edificio que está situado al otro lado de un patio. Esos recursos a través de los cuales se construye dimensión en la presentación. Y vuelvo sobre la ventana, la parte superior decorada con un panel de vitrales que representan a Santa Catalina, flanqueada por 2 escudos. Una vidriera bastante similar. Hacia la izquierda lleva la figura de Santa Bárbara. Uno se puede perder en los detalles aquí, ¿eh? Donde parece que hay poco para ver, siempre hay mucho en la pintura flamenca tradicional y en lo que nos presenta Quentin Massais acá siguiendo ese esquema. Realmente este artista pintó unas cuantas Madonas durante su juventud, algo que si buscan van a encontrar en abundancia. Y acá está como muy contenido, ¿no? Con un profundo respeto por la tradición, con una composición simétrica, una presentación relativamente hierática, pero también meditativa, dijimos, de estas figuras. Respeta las típicas ornamentaciones góticas y, como toda pintura que hace honor a esta tradición, también tenemos mucha simbología. Por caso, lo hemos hablado creo que más de una vez en el canal, cuando aparece la Virgen con el manto rojo, rojo púrpura, es esa mujer, madre, que sabe cuál va a ser el destino de su hijo desde su nacimiento. Entonces tengo que traer a ese gran maestro que fue Jan van Eyck. Hoy vamos a volver a él más de una vez, créanme, ¿no? Que con su estilo, con su creatividad, de alguna manera sentó las bases que, miren ustedes, cuánto tiempo después seguía respetando Quentin Massais. Podríamos traer un montón de ejemplos de Van Eyck que conecten con esta pieza, pero por una obviedad de colores, postura y temática, traje este panel central del tríptico de Dresde, en donde se repiten una serie de motivos, ¿no? Tenemos a la Virgen y al Niño sentados en un trono,
Acá se ve un poco más, está tomado más de lejos, porque vemos la nave de la basílica con columnas a ambos lados. Esta pieza de Van Eyck, ¿eh? Las columnas, ven ustedes, pintadas con una variedad de pigmentos rojos oscuros, naranjas, grises, una paleta de color que provoca admiración, provoca respeto, lo logra todo acá Van Eyck. Y si bien no nos vamos a detener en profundidad en estas obras, porque vienen a ejemplificar en quién pensaba Matt Saiz cuando pintaba, necesitamos tomarnos unos segundos para disfrutarlo sin ninguna duda, ¿no? Y no solamente podemos pensar en este gran creador de todo que fue Van Eyck, sino también, miren lo que les traje, alguien que continuaría también en la propia dirección de Van Eyck, que es Rogier van der Weyden, con esta Madonna Durán, que en realidad es la Virgen con el niño, que está en el Museo del Prado, en donde vemos esa cierta cercanía en la postura, en la gesticulación, en la actitud del niño y de la madre, es decir, de la Virgen, el libro. Obra que, por cierto, se considera, al menos por la mayoría de los estudiosos de este artista, los inicios de la carrera de Rogier van der Weyden, a quien, claro, ya de por sí me disculpo, le debemos una entrada en el canal todavía, ¿eh? Pero realmente estas obras son de una sutileza, de una sensibilidad, y vemos como Massis de alguna manera se siente muy atraído y respeta mucho esta tradición. Ahora, si bien hoy vamos a hablar mucho más, creo yo, de pintura de género que de otra cosa, quería traerles esta pieza que también es de temática religiosa porque, a ver, los dejo pensar un segundo. Tríptico de la Hermandad de Santa Ana en Lovaina, fechada en 1509, es decir, de las primeras obras que tenemos certeramente cierta datación concreta, por el encargo, etc. ¿Qué es lo que están mirando? El fondo. ¿Qué pasa en esos fondos? Es un paisaje maravilloso. Y empezamos a ver cierta perspectiva, cierto aire ahí atrás, ¿no? ¿Están pensando en los primitivos flamencos? Sí, claro. Están pensando también en lo que se venía desarrollando en Italia con Leonardo y la perspectiva atmosférica, ¿eh? También. Están muy bien orientados, ¿eh? Comentamos un poquito este tríptico mientras los disfrutamos. Es un retablo que está, como dije, firmado, fechado y documentado de un encargo que se hizo en 1507 por la Cofradía de Santa Ana de Lovaina para la capilla que tenían dentro de la iglesia de San Pedro de esta ciudad justamente y que se termina completando en 1509. Me anticipo porque no me aguanto, ¿no? La suavidad de los rostros, la disposición de las figuras nos hace pensar en la pintura flamenca. Y por otro lado, el paisaje rural y urbano, esos colores pastel tan amables de las prendas, y nos hace pensar en algo que este hombre vio de pintura italiana. Tiene 5 escenas de la vida de Santa Ana, la madre de la Virgen, ¿no? Y de su esposo Joaquín, que hemos recuperado muy bien su historia a través de nuestro querido Giotto en su momento. Porque bueno, eran temas que se venían frecuentando con mucha asiduidad desde el Trecento ya, ¿eh? Vemos a la familia de estos santos, ¿no? En el panel central, Santa Ana y la Virgen que están sosteniendo al niño, están sentadas en un banco, muy típico también esto de la pintura flamenca. Está luego María de Cleofás, a los pies de la Virgen con Santiago el Menor, Simón, Tadeo y José, es decir, estos personajes que fueron considerados como sus hijos en la tradición. Un libro manuscrito, vean la presencia del libro, qué importante en el norte de Europa, colocado sobre las piernas de José, que muestra una ilustración que no es cualquier cosa, sino que es el rey David, es decir, de alguna manera aludiendo a los antepasados de Cristo. Ya saben, ¿no? Esta pintura, y ni hablar de la religiosa, está muy codificada y tiene mucho que contar en los detalles. A la derecha, María Salomé, sentada con sus 2 hijos, Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. Este último lo identificamos porque tiene el tintero, ¿no? En la cintura. Y los 4 hombres detrás de esa balaustrada, que son Joaquín, José, es decir, quien se casó con María, es decir, su yerno, Alfeo y el Cebedeo. Cuando cerramos este tríptico, vemos algunos episodios significativos de la vida de Ana y Joaquín, es decir, se iniciaría cerrado el ciclo narrativo de estos paneles, en donde vemos el drama de la esterilidad de la pareja, sabemos que no podían tener hijos, que tuvieron a María en edad muy avanzada. A la izquierda, la limosna que entrega la pareja para los pobres, cómo es rechazado también en el templo. Y la verdad es que, si bien dije Trecento, Italia, estas historias eran súper populares también en Flandes y en Holanda. Con lo cual era garantía de éxito tener un panel
que representara esto. Abierto a los laterales, bueno, seguimos con distintas historias, es decir, cuando el ángel anuncia el nacimiento de María Joaquín, que estaba retirado, ¿no?, en el desierto. En el fondo del mismo panel, la concepción de María, que se está llevando a cabo cuando estos se besan en la puerta de oro, ¿no?, cerca de la muralla de la ciudad. Y la historia termina con la muerte de Santa Ana, que está representada hacia la derecha, rodeada y con la bendición de Cristo. Este es un retablo y no es el único, en donde ya empezamos a ver una tremenda simbiosis entre la tradición de la pintura flamenca y el renacimiento italiano que se estaba gestando en ese mismo momento. Estamos en 1509, dijimos. Yo creo que por eso la pintura de esta zona es tan importante y tan atractiva, ¿no? Porque trabaja con ambas tradiciones, integrándolas casi de una manera perfecta, diría yo. Y muy disfrutable, ¿no? Porque cuando uno ve estos personajes, ve la cierta expresividad, el detalle, por supuesto, y la armonía compositiva que tenemos. También vemos esa técnica tan meticulosa de la escuela flamenca, rica en colores, en el tratamiento de los pigmentos, delicadeza de formas. Es tan amable para ver todo esto. De alguna manera nos transporta a cierta idea espiritual cuando estamos delante de estas piezas, ¿no? Y ahora, un poquito más avanzados en la obra de Masáis, se empezará a presentar a través de sus piezas casi como ¿lo conocemos o lo recordamos? Estoy seguro que todos los que están aquí mirando este video vieron alguna obra de este hombre. Nos trasladamos, al menos por los datos formales que tenemos, unos 10 años para ver este Cristo presentado al pueblo, que está en el Museo del Prado. De hecho, la colección de arte flamenco y de escuelas del norte que tiene el Museo del Prado es un lujo, ¿eh? ¿Y qué pasa acá? Y abandonamos esa cierta delicadeza, esa expresividad tan contenida, y nos encontramos con otra cosa. Es cierto que es una historia cruel, es una historia potente. Ese momento en el que decimos que Pilato se lava las manos, ¿no? Cuando sale con Cristo y le dice al pueblo, bueno, decidan ustedes qué hago con esto. Esto o este sería en realidad, porque es un hombre. Y vemos esa tradición relativamente realista y meticulosa que viene desarrollando en relación a la pintura flamenca. Pero también vemos cómo los rostros de los personajes empiezan un poco a desformarse, a parecer un tanto más grotescos, pero no se está despegando del todo de su tradición, ¿no? Los invito, por supuesto, de ella, a que vayan observando por caso los reflejos, las arquitecturas. En el reflejo, por caso del casco del soldado este que vemos, y empezamos a pensar en Van Eyck, en el espejo del matrimonio de Rolfini, en esas superficies reflectantes que hacían honor a la tradición de la pintura flamenca y el detalle. Pero también vemos arquitecturas con decoraciones clásicas que nos hablan un poco de Italia. Una perspectiva un tanto oblicua que permite un poco poner por sobre todas las cosas la preeminencia de la figura de Pilatos, ¿no? Como para decir, este fue el que se lavó las manos. Un punto de vista que nos pone detrás de unos personajes, abajo del balcón, estamos ahí parados, mirando lo que está sucediendo. Y por supuesto, esos gestos un tanto groseros, que increpan, que se burlan, y alguno con cierto gesto de sorpresa, mientras se pide o se exige que se condene a Jesús. Y desde ese punto de vista donde estamos situados, atrás de estos personajes, bueno, podemos ver cómo interactúan, quizás los molestamos un poco o no. Es muy atractivo porque estamos ya involucrados en la escena, somos testigos de lo que sucede. Y no crean que esto está exento de mensaje, ¿no? Somos nosotros un poco como el pueblo de ese momento que terminó condenando a Dios. Somos parte, somos testigos y no hacemos nada, etcétera, etcétera. Ya se imaginan. Arriba, en el balcón superior, aparecen unas figuras que estarían simbolizando a la caridad. Y también aparece un estandarte con el águila bicéfala, es decir, estaríamos hablando de las legiones romanas. ¿Y qué nos pasa? Y pensamos en el Bosco, en nuestro querido, ¿no?, Hieronymus van Aken, que por caso en algún punto eran contemporáneos. Tenemos que ubicar en este momento al Bosco en Bolduque, en Hertogenbosch. Se cree que nunca salió de ahí, que nace en un circa 1450 y que está vivo hasta 1516. De hecho, esto que les traje para ejemplificarlo está en el monasterio del Escorial. Se compró en su momento, se adquirió, quiero decir, como una obra de El Bosco, esta coronación de espinas,
pero bueno, finalmente después quedó sin identificar, se sabe que no es de Manos del Bosco, con lo cual se cree que es una obra realizada entre 1530 y 1593, sin autor al día de hoy. Pero me interesa el tema de las figuras, de cómo lo feo termina siendo muy feo, de cómo los malos se terminan volviendo grotescos, de cómo el Bosco en este mismo momento, también Bruegel vendrá por ahí, a reproducir, a continuar con esta idea de lo grotesco, de la maldad y lo feo, ¿no? Que es algo que, por caso en la pintura italiana, no seguirá este camino necesariamente. Porque sabemos que Leonardo trabajaba mucho sobre la fealdad en sus estudios, lo hemos visto en la historia de la caricatura y hoy vamos a volver sobre eso, pero no con un sentido de lo malo es igual a lo feo, sino con un sentido de estudiar expresiones. Ahora, para no irme de tema, siguiendo con Quentin Massís o Masáis, como buen flamenco, bueno, cuadros religiosos con una intensidad espiritual importante, cromatismo abundante, suntuoso, bien desarrollado y muchísimo detalle. Necesito que nos paremos de nuevo en el reflejo del casco de este soldado, que nos permite ver la cara que vemos de frente al lado, es decir, de ese señor, también un tanto grotesco. Es impresionante, ¿eh? Y acá hay que pensar un poco, por caso, en lo que decía Van Mander, que explicaba él a través de sus tratados la importancia de que el pintor supiera manejar los reflejos, porque las superficies pulidas, porque las superficies redondas eran reflectantes. Y un buen artista tenía que dar cuenta técnicamente de esto. Es decir, va más allá de la sola narración, en la que uno puede ser más o menos creativo en la forma de presentar y expresar, sino que también hay una cosa técnica muy valorada en estas regiones que tiene que ver con la capacidad del manejo de determinados aspectos formales, por caso los reflejos. Y claro, toda la tradición habida por haber. Mencioné a Van Eyck porque habrán pensado en el matrimonio de Arnolfini, pero también el propio políptico de Gante, al que le hemos dedicado una entrada larguísima acá y muy meticulosa, todos los reflejos que trabaja Van Eyck y toda la tradición que implica esto en la pintura de esta zona. No hay artista que en algún momento, por algún motivo, trabaje con los reflejos y también, por caso, con la puerta abierta hacia el fondo, sobre lo que vamos a tener que volver en algún momento. Ahora, otro punto que tenemos que incorporar. Dijimos 1500 y tanto, ¿no? Llegando a la década de 1520, y cierta expresión manierista en esta representación que estamos viendo de Quentin Massais. Porque, bueno, está todo poblado, están todos apretados ahí, le queda chico el cuadro a este hombre para presentar todo lo que tiene que presentar. Un poco también la cierta deformidad de algunos personajes puede tender a pensar nuevos cánones. Por caso, Bruegel será un gran manierista en algún punto, ¿no?, del arte flamenco. Múltiples gestos, expresiones, actitudes, todo rodeando a un Cristo resignado, por cierto, ¿no? Algunos dicen el cierto grotesco de las figuras, y Massais un poco destacaba por cierto sentido del humor. Yo creo que no hay que quedarse con la superficie. Uno podría ver acá un estilo relativamente satírico. Ojo, estamos ante una pieza religiosa y yo creo que, por sobre todas las cosas, en estas obras uno tiene que saber encontrar el mensaje, ¿no? El mensaje que, como dije, nos lleva a nosotros a ser testigos y cómplices de lo que está sucediendo en lo que pinta este artista y en la historia que pasó y que probablemente repitamos nosotros más de una vez con nuestras actitudes poco religiosas, etcétera, etcétera. Y como acá la venimos a pasar bien, no los iba yo a privar. Miren, es muy difícil, ya saben que a mí me cuesta horrores, sobre todo con estos artistas, hacer un corpus, ¿no? Pero, como no traje tanta hora como me hubiese gustado, igual decidí a último minuto darme un gustazo y presentarles esta adoración de los magos, porque estoy segura que, no sé si la habrán visto o no, pero es una de las piezas que relatan esta historia de una manera muy, muy especial. A ver, está en el Met, está datada en 1526, es decir, un poquito después de lo que vimos antes. Claustrofóbica la composición, ¿no? Muy manierista. Seguimos metiéndonos en esta idea del manierismo flamenco. Algunos lo llaman manierismo amberino, ¿no? Por Amberes, que, hay que decirlo, caracteriza un buen momento de la producción de la primera mitad del siglo XVI en esta zona. Rasgos absolutamente caricaturizados de los magos, ¿no? De los reyes magos. El séquito,
ahí atrás, todos apelotonados. De alguna manera, Massáis acá se da el gusto en cuanto a los tipos fisonómicos exagerados. Y sí, si están pensando en estudios de Leonardo, hacen muy bien, porque tenemos que empezar a conectar estas obras con las obras de Leonardo. Con esto quiero decir, las caras grotescas de Leonardo, que recuperamos en la entrada de caricaturas y se las recomiendo muchísimo, de hecho creo que ahí también hablamos de la obra de Emma Cis, se difundían a través de grabados y seguramente este hombre tuvo contacto con eso. Y ya vamos a demostrar que lo tuvo porque lo que viene es mucho más interesante aún. Hay un tratamiento altamente individualizado, sobre todo del rey africano, ¿no?, que refleja la presencia de personas negras, tanto libres como esclavizadas. Y ya sabemos, Amberes vivía de relaciones comerciales con Portugal. Portugal, navegación, África. Ahora, cuando uno entra un poco por la biográfica de este artista, se dice, bueno, él empieza mucho con imágenes religiosas y después en algún momento se va corriendo hacia escenas de género. Y a los retratos, por supuesto, ¿no? Todo en plan pintura moralista. Si uno se rige un poco por las fechas de sus obras, y la verdad que está todo un poco mezclado, eso no quita que en lo que estuvimos viendo por caso recién de los Reyes Magos y en la presentación de Cristo al pueblo, no veamos rasgos y características que vamos a empezar a ver ahora que nos corremos un poquito de género en realidad para dejar la pintura religiosa. La verdad es que daba la sensación de que este hombre disfrutaba mucho de esa tradición que venía de algo que se empieza a desarrollar en estos momentos y que hará tradición en cuanto a la representación del mundo de lo cotidiano a través de escenas características que inviten, además del entretenimiento en algún punto, también a la reflexión. Dijimos pintura moralista. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Y estoy segura que estas piezas las conocen todos. Me refiero a El banquero y su mujer, una de las piezas más famosas de este hombre, que está en el Louvre y que se define como una obra moralista y también satírica, ¿no?, que invita un poco a una situación risueña. También la conocerán como El cambista y su mujer, no como El banquero. Yo trato de respetar los nombres que pone el museo, pero en esencia lo que nos presenta que es una escena cotidiana en un establecimiento financiero, llámese banco, casa de cambio, establecimientos que abundaban, de nuevo lo digo, abundaban en la ciudad de Amberes en el siglo XVI. No debemos olvidarnos que Amberes, a comienzos del 500, es uno de los centros económicos más importantes de Europa y que a su puerto llegaban no solamente comerciantes, sino también banqueros, que necesitaban frecuentemente de cambistas, de prestamistas. Toda esta lógica del comercio que se desarrolla en esta zona del norte de Europa, que involucró, por supuesto, a todas las ciudades, que encima, por tener puerto, por acceso a un río o por acceso al mar, depende de la geografía y de la ciudad en la que nos paremos, bueno, claro, eran los más favorecidos. ¿Y qué está haciendo este cambista? Está pesando en una balanza las monedas. ¿Para qué hacían eso? Para validar su valor. ¿Por qué? Bueno, en realidad era una de las funciones principales de estos hombres, ¿no? Porque era bastante común, se conoce por las prácticas, que se limaran o se cortaran las monedas para obtener de ellas oro y plata aparte, ¿no? Lo que hacía que, por supuesto, al no corresponderse adecuadamente con el peso, su valor se devaluara. Y tenemos sobre la mesa monedas de todo tipo y también objetos valiosos, lo que nos habla de las prácticas del momento, ¿no? Ahora, estamos acá ante una, concepción antagónica, ¿no? Tenemos el dinero y el labor de este hombre por un lado y tenemos al lado a la mujer. Ahora vamos a meternos más en detalle. Lo importante de esta pieza es que es un ejemplo muy, muy temprano de esta pintura de género, como dije, que va a terminar haciendo tradición, que va a florecer en Flandes y también en el norte de los Países Bajos, es decir, en la pintura holandesa, a lo largo del siglo XVI y también en el resto de las escuelas del norte, en Alemania, etc. Y es muy jugosa además porque hay mucho para ver. Podemos casi acceder a toda la sociedad del momento a través de esta pieza, ¿no? Estas personas están sentadas detrás de una mesa, cada uno con un lado cortado por el marco, es decir, estamos bastante cerca. Figuras que están retraídas, en lo suyo podríamos decir, con una matificación de los colores, el trabajo sobre los rostros, una expresión realmente indiferente entre nosotros y relativa entre ellos, y una cantidad de detalles propias de la pintura de esta zona, casi de naturaleza muerta o de bodegón, llenos de vida todos esos detalles. Tenemos el códice, este libro que uno entiende religioso, que está profusamente iluminado
y que está hojeando a la esposa. Tenemos un espejo inclinado, hablamos de los reflejos de nuevo, sí, claro, que nos trae ese espejo, el mundo exterior, el mundo que está fuera del cuadro. Y aparece un escorzo tremendo, magistral, de un personaje que ya vamos a tener que pensar quién es. También vemos, ¿no?, el cristal, los accesorios, las monedas que relucen sobre la mesa, los estantes contra las paredes del fondo, puro detalle. Si uno aislara cualquier pedacito de esta pieza sería una naturaleza muerta, hecha y derecha. Ahora, si pensamos iconográficamente que estamos ante una pieza que alude a un entorno molarizante, bueno, dijimos, conflicto entre dos mundos, el material y el espiritual, más que conflictos, ¿no? Riqueza y devoción. ¿Y devoción de quién? Porque la mujer está relojeando lo que hace el marido. Se le van los ojos respecto de la materialidad de las monedas. Es decir, una vida interior que un poco está siendo ganada por la vida mundana, por la avaricia antes que por la caridad. Y no es por casualidad que se tome esta temática para moralizar, ¿no? El tema de la religión con el dinero, con las finanzas y algunos aspectos que ningún cristiano debería olvidar. Es más, algunos dicen, ojo, que esa balanza podría ser un símbolo religioso, podría ser el juicio final. El propio espejo que todo lo refleja, que todo lo termina exponiendo, nos estaría hablando de la honradez, de la pureza. La vela apagada o la fruta en el estante, que estarían hablando quizás de una vanitas, ¿no? Quiero decir, aludiendo a la muerte, al pecado original. Y algo que a mí particularmente me fascina en el detalle y la construcción de esta pieza es lo que pasa en la esquina superior, ¿no?, derecha. Vemos una puerta abierta, entreabierta en realidad, con una escena que parece ser una escena familiar. Un hombre con un dedo índice que estaría advirtiendo quizás al otro el peligro de estos lugares. ¿Es un padre con su hijo? Por caso, me parece maravilloso que encontremos un hueco, no solo para generar profundidad en términos formales, sino para escaparnos y ver qué pasa en el afuera. Claramente, cuando hablamos de el aspecto formal, sabemos que estas aberturas eran un recurso técnico para, de alguna manera, ampliar el efecto de la perspectiva lineal. Y además nos regala otra escena costumbrista, callejera, ¿no? Estas dos personas ahí hablando, viviendo, haciendo lo suyo, mientras nosotros los podemos espiar un poquito. Y si volvemos, porque teníamos que mover a la mesa y al primer plano y a ese enigmático espejo. ¿Por qué digo enigmático? Primero porque es una fantasía. Segundo porque si nos acercamos, vemos a un personaje masculino, una figura masculina, con un turbante. Y ahí, unos dicen, ¿está leyendo? ¿Quién es este hombre? ¿Es un cliente que está por entrar? ¿Es un ladrón que está por entrar? Otros dicen, ¿es el propio pintor? ¿Es Quentin Massais ahí pintando o haciendo lo suyo? Claro, de nuevo pensamos en Van Eyck, en el matrimonio de Arnolfini. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, este espejo tiene un reflejo distinto del casco del soldado que vimos con la presentación de Cristo, porque ese casco nos muestra algo que ya estamos viendo dentro de la pieza, que es el grotesco personaje que está al costado. Acá, el espejo hace la misma función que en el matrimonio de Arnolfini, es decir, nos trae el afuera, o que después pensaremos por caso en las Meninas de Velázquez, ¿no? Nos trae lo que no está dentro de la historia pintada. Y vemos acá cómo Massais se termina de nuevo aferrando a la tradición establecida por la pintura neerlandesa temprana. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento también hay una corriente en Amberes que se llama romanista, los romanistas, que, como ya se imaginarán, recupera o se siente influenciada y trata de seguir las corrientes que se daban en Italia, con los artistas romanos. Y si bien Matisse empieza a trabajar en cierta monumentalidad de las figuras, vemos como todo el tiempo repone su propia tradición artística. Por caso, mientras seguimos viendo un poquito más esta obra, porque es un lujo, él de alguna manera está presentando algo que pasaba en su zona, dijimos, ¿no? El ascenso de estas ciudades del norte como lugares portuarios. Claro, todo lo que era hacia el sur de Europa todavía en buena parte estaba siendo objeto de guerras, de dificultades para que el Mediterráneo retomara esa primacía que había perdido por el Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Y claro, el norte era el florecimiento económico, cultural y científico del momento. Y además, se da aquí toda una serie de lecturas, interpretaciones que hacen a un nuevo tipo de humanismo. Vamos a recuperar esto hacia el final, se los prometí, que tiene que ver con un cierto humanismo cristiano del norte, ¿no? La figura de Erasmo de Rotterdam será fundamental
directamente relacionada a la pintura de Quentin Massais. De ahí se entiende que este hombre se empieza a inspirar fuertemente en los temas domésticos y cotidianos centrados en banqueros, contables, recaudadores de impuestos, mercaderes, etc. Y de hecho fue muy importante lo que él inaugura a través de estas piezas, porque para relacionarlo de nuevo con el entorno y un poco también con la posteridad, bueno, tenemos un montón de obras, copias del banquero y su mujer, las que quieran. De hecho, yo encontré una versión posterior en el Museo de Bellas Artes de Bélgica, que mira la información que da, absolutamente nada, ni siquiera tiene fecha. Dice posterior a Quentin Massais y su arte. No tenemos nada más, pero bueno, quería presentarlas. Y también tenemos ese gran seguidor de las temáticas de Quentin Massais, que fue Marinus. Marinus, en relación a Massais, ¿no? Creo que hace unos años el Museo del Prado hizo una muestra sobre Marinus, que me pareció fenomenal. Primero porque no abundan las piezas de este artista, y segundo porque el Prado tiene unas piezas muy, muy interesantes. Y acá vemos, ¿no? El tesorero municipal o el cambista y su mujer. Vemos cómo esta temática vuelve, cómo se van enfatizando determinados puntos que hacen una interpretación negativa, ¿no? De la pintura, es decir, de lo que se está representando. Incluso han servido, ¿no? Como estudios las monedas que vi ahí para ver qué circulación había. Se han detectado monedas acuñadas por caso cruzados de Manuel I de Portugal, otras monedas de los Reyes Católicos, el escudo del sol francés, etcétera, etcétera. Es muy lindo para estudiar ese tipo de cosas también. Pero bueno, Marinus, que también repitió el tema más de una ocasión, o de manera muy similar, ¿en quién se estaba inspirando? Y en el artista que estamos mencionando ahora, y de hecho no es tan distante en el tiempo, ¿no? Más allá de que buena parte de su producción es posterior a la muerte de Massais. De estas piezas, yo traje la de Marinus porque me parece que amerita un montón, pero van a encontrar un trillón de ejemplos posteriores a Massais, Círculo de Massais, etcétera, etcétera. Incluso sus hijos, Jean Massais, por caso, recuperará todas estas temáticas porque era garantía de éxito, ¿no? Como le pasó a los Bruegel y la saga Bruegel que hicimos en el canal, que también se las recomiendo. Pero necesitamos seguir, así que ya, rapidito, vamos viendo como algunas cosas empiezan a acentuar y hablamos de Italia y Leonardo, y hablamos de la tradición flamenca. La pareja desigual, un circa 1520-25, según la National Gallery de Washington. Bueno, pintura moralista, ¿no? Ya todos podemos empezar a pensar a qué se debe este matrimonio o esta pareja. Y hay que decirlo también, hay un contacto directo con muchas cosas que escribió Erasmo de Rotterdam, con quien sabemos que Massais tuvo contacto y frecuentó o tuvo cierta amistad. El tema de las parejas desiguales, vamos a hacer honor a la historia, no es algo absolutamente novedoso, ¿eh? Desde la antigüedad, por caso muchos citan a Plautus, Plauto puede ser que lo encuentren en español, que era un poeta romano cómico, hay que decirlo, del siglo III a.C., que bueno, ya advertía, ¿no?, a los hombres mayores que no cortejaran a las mujeres más jóvenes, porque bueno, había riesgo. A finales del siglo XV y principios del XVI, esta unión, estos matrimonios entre ancianos con mujeres jóvenes o al revés, o ancianas con hombres jóvenes, bueno, se había convertido en un tema popular en el arte, también en la literatura del norte de Europa. Y bueno, acá vemos cómo claramente la idea de vejez, no cualquier vejez, no la vejez sabia y apacible, sino la vejez lujuriosa, conduce a la estupidez. Y de alguna manera, este señor es un necio que se autoengaña, mientras se autoconvence, como dije, que esta mujer está realmente interesado en él y tiene una expresión tonta de un ser humano que está haciendo el absurdo. Y por si nos queda alguna duda, tenemos ahí, ¿no?, una suerte de Arlequín atrás que está tirando la suerte con las cartas. Lo cual nos dice que más o menos engancharse en este tipo de situaciones tan obvias, tan groseras, implica, por supuesto, prácticamente una pérdida antes que una ganancia, que es lo mismo que lotearse todo esto en el juego. Es muy interesante cómo acá vemos en Massais de nuevo esa asimilación de la tradición del norte y también de la italiana, con estos dibujos grotescos de fisonomías exageradas y distorsiones que hacía Leonardo. Y toma, ¿no?, este tipo facial de señor anciano libertino,
de una de las caricaturas de Leonardo, ¿eh? Mismo se entiende que hay un dibujo perdido de Leonardo de una pareja despareja, que hoy se conoce a través de una copia posterior, que ya vamos a ver más adelante, porque en relación a estos tipos de matrimonios mal emparejados, tenemos también esta pieza que está en el Museo de San Pablo, de Matsais también, 1525-1530, que retoma el tema de una manera un poquito más ampulosa, y que lo primero que se encarga de señalar el museo a través de sus estudiosos es esto, ¿no? Todo inspirado en Leonardo. Tema recurrente en la crítica social del momento a través de la historia del arte, aunque en este caso se entiende que es la mujer la que es una anciana que se está dejando llevar por un joven, o un señor, digamos, porque tan joven no lo veo, como fuere, con el que tiene cierta disparidad de edad y que claramente está entregando la bolsa y la vida, ¿no? Esta mujer. Y lo que nos presenta acá el artista no deja lugar a dudas, es muy sólido, ¿no? Está siendo esta mujer acariciada por su joven esposo y le está entregando a esta mujer el anillo sobre la mesa, literal, dije, estaba entregando la bolsa y la vida. Van cayendo las monedas, aparece el dinero y hay como una suerte de presentación burlesca, hipócrita, que se ve acentuada claramente por los rasgos grotescos y caricaturescos de los personajes que asisten como testigos a todo esto, ¿no? Porque encima hay algo del orden del gozo de los que están afuera viendo lo que va a pasar. De hecho, ven ustedes, hay una figura a la izquierda que está como en un acto relativamente ambiguo, ¿no? Está por colocar el rosario sobre la mesa, que está extendido sobre la mesa en una caja. El tema del matrimonio grotesco, hablé de la literatura. Bueno, aparece realmente mucho, así como La nave de los locos, ¿no? Este es un momento de reflexión con Sebastián Brand, por caso, justamente, en 1494, en cuyo capítulo, en realidad, capítulo 52, habla del matrimonio por voluntad del bien. Y luego ese capítulo es retomado por Erasmo de Rotterdam en el Elogio de la locura, 1509. Especialmente en el capítulo 31, en donde vemos a una vieja rica con un joven. De hecho, voy a citarlo. Pero lo más encantador es ser viejas, tan cadavéricas, que parecen regresar de los infiernos. Repetir constantemente, la vida es bella. Están calientes como perras o, como se suele decir, placenteras. Las griegas huelen a cabra. Seducen a precio de oro a algunos pavitos. Todo el mundo se burla de ellas y los llama por lo que son, arquilocos. Y dijimos, todo esto inspirado en Leonardo. ¿En qué Leonardo? Bueno, tenemos una copia posterior de una pieza de Leonardo que se ha perdido, que es La pareja desigual. En este caso la copia está en la Albertina. Ya se les estarán viniendo a la mente muchos dibujos de Leonardo que hemos visto en donde frecuenta este tipo de cosas, ¿no? De lo cual sabemos que es absolutamente pertinente mencionar muchas piezas o muchos personajes en realidad en las piezas de Quentin Matsys en relación a Leonardo y al dibujo. Incluso, ¿no? Tenemos estas 5 cabezas grotescas en Windsor, que creo que lo vimos cuando hablamos de caricatura, que son de Leonardo, de donde podemos ver claramente la inspiración en estos tipos un tanto grotescos. Y para cerrar este grupo principal de obras, porque dije que cerrábamos con otra, pero que no es de Quentin Matsys directamente, les tenía que traer esto porque si no me linchaban, ¿no? Que es la pobre mujer esta conocida como la duquesa fea, que también creo que la hemos retomado, pero a cuenta de Leonardo, en la historia de la caricatura. Hoy por hoy National Gallery dice mujer anciana, aunque termina poniendo un poco entre paréntesis la duquesa fea, que es un circa 1513, es decir, estamos incluso un poquito antes de lo último que vimos. Es un óleo sobre tabla. Se entiende que de alguna manera hace honor a la última producción o al último momento de la producción de Quentin Matsys por el tipo físico y por la temática. Y realmente tenemos que decir que sin duda es una pieza que llama muchísimo la atención por el momento y porque termina hecha justamente un cuadro, ¿no? No es un dibujo. Es una suerte de retrato, aunque esta mujer no está identificada, con lo cual sería más bien un troní en realidad en términos del norte, por el cual una anciana con ojos vivaces, cuencas hundidas, nariz repingada, fosas nasales bastante anchas que contrastan, ¿no? con esa puntita de la nariz. Bueno, llena de granos, un lunar ahí todo con pelos, frente prominente, mentón cuadrado que sobresale. Apoya una mano sobre un espacio de mármol, ¿no? Sobre un parapeto.
¿Qué más podemos decir? Lo obvio, cuello arrugado por la edad, parece haber perdido todos sus dientes por la gesticulación de los labios y de alguna manera está desafiando sin ninguna duda los cánones tradicionales de belleza, ¿no? Lo que hace Massáis acá es recuperar la idea del grotesco de Leonardo y darle un estatus mucho más allá, ¿no? A ver, grotesco vamos a ponerlo en contexto. Definición. Originalmente es una palabra que denota algo sorprendente, algo inusual, incluso algo lúdico. Y en este caso, hecho en un tema pictórico. En ese sentido, Massáis, hay que decirlo, fue pionero un poco en esta imaginería satírica y profana. La vestimenta de la mujer es suntuosa, no es para nada modesto lo que estamos viendo. Algo que uno podría decir que se esperaba de las mujeres mayores durante el Renacimiento. Tiene su buen escote, descubierto, encaje. Miren ustedes, técnicamente, el detalle de este hombre. El cabello está oculto por un tipo de peinado con esos cuerdos de bonete en forma de corazón, lo cual nos llama un poco la atención. Sobre un velo blanco. Ustedes dirían, bueno, estaba en la cresta de la ola, y la verdad que no, porque quienes estudian sobre vestimenta entienden que esto que era muy, muy elegante estaba absolutamente pasado de moda para el siglo XVI cuando Massáis lo pinta. Se entiende que esta pintura está en debate todavía, incluso por los especialistas de National Gallery, lo aclaro, era un tándem con este anciano que también había pintado Massáis. Pero de lo que se estudió de los fondos por caso de uno y de otro, no parecen haberse pintado en el mismo momento y parecen sí haberse repintado los fondos después, aunque ahora ya por las restauraciones se ha quitado todo eso, como para que se vean en tándem. Pero, aún así, sabemos que este anciano también está inspirado en las figuras de Leonardo y, de alguna manera, si estos dos ancianos se miraran o fueran tándem, estarían haciendo honor a ciertas connotaciones sexuales también a esa edad, ¿no? En un sentido más llano, algo risueño sobre estos ancianos que se presentan y se comportan como si fueran jóvenes. Luego, sobre esta pieza hubo una cantidad de teorías enormes, que si era una mujer con enfermedad de Paget, una enfermedad que genera cierta hipertrofia ósea. Sin embargo, hay que decirlo, más que una pintura del natural, se entiende que es un personaje que se inspira claramente en Leonardo y se condimentó con cierta idea ficticia, con algo medio lo folclórico del mundo del carnaval, sobre todo por las vestimentas, un tanto extemporáneas. Es decir, hay parte de creatividad también acá del artista, ¿no? Que de alguna manera termina parodiando un género súper solemne como era el retrato. Yo no traje retratos hechos hoy por Massáis, pero era un excelente retratista también. Y realmente estos tipos de tándem así, de parejas grotescas, fueron un hit a partir de Massáis y también con inspiración, como dije, en Leonardo, porque si se ponen a buscar, hay una cantidad de dibujos que remiten a este tipo de parejas grotescas enormes. Incluso, como ya sabemos, esta imagen termina siendo, en la época victoriana, una inspiración de la representación de la duquesa que hizo John Tenniel sobre las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De Lewis Carroll. Y para no dejar la obra sin comentarlo, algunos, hay que decirlo, han buscado en este personaje una figura real. Se han traído hipótesis de que era un retrato metafórico de Margarita de Tirol, es decir, la condesa de Tirol, como una suerte de calificativo aplicado a las mujeres feas, ¿no? Feas costumbres, en realidad, maritales. Pero lo que se cree hoy por hoy es que realmente no es una persona real, no fue una persona real, sino una ilustración que incluso pudo haber tenido relación con una obra que ya citamos, que es El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, de quien además Quentin Massáis hizo un retrato. Y ahora, porque la verdad es que uno puede buscar todo lo que se pintó a partir de estas 2 o 3 obras fundacionales de Massáis y es impresionante el material que hay. Entonces, vamos a tratar de dejarnos estos últimos minutos para pensar un poco a este hombre en contexto. El marco, dijimos, Renacimiento nórdico. Algunos lo llaman también como categoría historiográfica Renacimiento flamenco. Con alguna variante estamos hablando más o menos de lo mismo. Si pensamos el Renacimiento en términos generales y el Renacimiento nórdico en términos particulares, sabemos que no solamente se refiere a artes plásticas o visuales o escultura o arquitectura, sino que también incluye un pensamiento, así como en el Renacimiento italiano se recupera todos los estudios que abrirían paso a un humanismo neoplatónico, la recuperación de la antigüedad grecorromana,
etcétera, etcétera, porque es bastante más amplio. Bueno, en el Renacimiento nórdico, ¿qué renacimiento hay? Porque no están mirando la antigüedad grecorromana. En realidad, el renacimiento nórdico se entiende como un pensamiento que tiene anclajes en algún punto también en la mirada que hay cristiana, religiosa, que hace un poco también al protestantismo. Por caso, las producciones literarias y de pensadores que se dan en los Países Bajos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Bélgica, nos hace pensar en un montón de personajes, ¿no? Yo hoy traje, por una cuestión de frecuentación y de conocimiento de nuestro artista, a Erasmo de Rotterdam, pero la relación de Erasmo con Tomás Moro en Inglaterra. Y en ese mismo momento, Vives, Lefebvre, Boudet, Reuchlin y un largo etcétera de pensamiento que parte de una mirada de raíz cristiana y no de la inspiración greco-romana que se da en Italia. Es decir, estaríamos hablando de un humanismo cristiano, no de un humanismo neoplatónico. Un humanismo cristiano que por supuesto pone como un aspecto importante la razón, el saber erudito y el saber científico. Y en el llano, en el común, los aspectos más morales, aunque no se entiende como un pensamiento necesariamente moral, hace gala de las buenas costumbres, la moderación, la imitación de Cristo, la perfectibilidad del ser humano, basado en ideas virtuosas. Lo cual nos habla de una vida en algún punto individual, pero esa individualidad termina llevando al bien común, tanto en los aspectos públicos como por supuesto en los aspectos que tienen que ver con el poder. Y ahí las universidades son fundamentales. Universidad de Lovaina, hoy hablamos de Lovaina, Oxford, Bolonia también en el norte, incluso Salamanca, Montpellier, Cracovia y un largo etcétera de nuevo, que además apostaron fuertemente a la difusión del libro, a escribir en los lenguajes nacionales, voy a decir nacionales aunque es extemporáneo, ¿no? Y que recopilan y terminan conformando un ideario con ciertas doctrinas intelectuales, científicas, que se discuten en todo este momento. París también, por caso. Quiero decir, quizás desde nuestra formación a veces aprendemos muy poco de este humanismo cristiano. Cuando decimos humanismo pensamos en Italia, Renacimiento, y no nos vamos un poco para el norte, que siguió su desarrollo, porque en realidad, incluso desde las artes plásticas, por supuesto también de la literatura, etc., nunca se renegó de lo que venía de antes. No es como el humanismo italiano que dice, todo lo que viene de la Edad Media, el gótico, todo eso, nada, empecemos de nuevo, vamos a ver qué pasaba en Grecia y Roma. Acá nunca se renegó, fue una continuidad. Y es muy interesante, honestamente, en términos de investigación y también para poder entender la pintura que se hace en este lugar, en estas zonas en realidad. Porque este humanismo cristiano busca definir la razón, la crítica, la erudición, la esencia de la espiritualidad cristiana para con todo eso definir una base ética europea. Divino, Aldana. ¿Y cómo se traduce todo esto en la pintura? Bueno, pensemos que en la tradición del sur, vamos a decir Italia, el gran arte era la pintura mural. Ya lo veníamos viendo desde Giotto en adelante. ¿Y qué pasará con Miguel Ángel, por caso en la Sixtina, etcétera, etcétera? Con Rafael, bueno, ni hablar. Una pintura que debía ser imponente, monumental, que debía mirarse desde lejos, porque se correspondía con un gran diseño que realzaba aquello que tocaba en algún punto. Una pintura donde las figuras eran actores que posaban, vamos a decirlo así, en un escenario distante, con gestos retóricos, con narrativas elocuentes, por supuesto, acompañados de fondos ilusorios. ¿Hay una naturaleza? Sí, pero la naturaleza acompaña todo lo que sucede adelante. En el norte, este humanismo cristiano va por otro lado. Dije, no se pelea con lo que venía de antes y lleva a un tipo de pintura íntima, personal, que tenía una base estética en las miniaturas, en los libros miniados, en los libros de horas de los que hemos hablado en el canal y que debían llevarse muy cerca del corazón. Eso hace que no haya una disputa entre estas representaciones, porque se sigue sosteniendo una mirada compositiva delicada, minuciosa, detallista, realista también, pero que tiende a ver, ¿cómo decirlo?, a lo fino, a lo precioso. De hecho, no es de extrañar en absoluto
que la pintura flamenca nos recuerda a los libros miniados. Toda esta idea incluso, ¿no? De que Robert Campin, el maestro de Flemal, Van Eyck, es decir, ¿no? Estos personajes que hacían una cosa y la otra. Cuando nos situamos en Amberes, porque al fin y al cabo estamos hablando de aquel que dio nacimiento a la escuela de Amberes, tenemos que discernir por lo menos tres corrientes, o tres aspectos en realidad, que terminan decantando en la obra de Quentin Matsys. Por un lado, se puso muy de moda en la pintura de Amberes cierta exageración de los drapeados, de las telas, drapeados ondulantes de los maestros anteriores que ahora se vuelven mucho más ampulosos, ¿no? Mucha tela ahí en las representaciones. Cierta timidez o exageración de la timidez en las expresiones faciales, sobre todo en los personajes religiosos. Y muchos detalles dispersos, ¿no? Como en los casos que vimos hoy en los paneles, hay mucha cosita para ver. Incluso incorporando ciertos italianismos, porque lo hemos visto. Los colores brillantes, alegres, plenos, con afectaciones en los personajes, en muchos casos muy ampulosas, muy omnipresentes, que llevan a pensar justamente en esta idea de manierismo flamenco, que no tiene nada que ver con el manierismo italiano, ¿eh? ¿Qué otra cosa encontramos? Cierto arcaísmo en algunas obras, lo vimos en el caso de Quentin Matsys. Es decir, es una pintura que no termina de despegarse de lo que venía antes del gótico. Y cuando vemos por caso la obra de Matsys, pensamos en Van Eyck, en Van der Weyden, en Campin, en Petrus Christus, etcétera, etcétera. Y conviven en este momento, ya dije, no hablé de los romanistas, una tendencia italianizante que mira la pintura de Miguel Ángel, que mira a Rafael y que dice, es por ahí, ojo. Por caso, si les interesa buscar algún representante de la pintura romanizante, Jean Gossaert o Jean Gossart fue uno de los primeros que pintó en este orden. Es decir, fue uno de los primeros llamados romanistas en Amberes. Finalmente tenemos otro combo que impacta, por supuesto, en la pintura, que tiene que ver con los gustos de los comitentes, que en muchos casos eran arcaizantes, pero que al menos en el aspecto religioso, va decantando por la Reforma Protestante y las clases medias burguesas empiezan a frecuentar otro tipo de géneros, escena de géneros, retratos, naturalezas muertas. Ni hablar, por caso, de la pintura relativamente moralizante también en algunas parábolas de la iglesia, de los evangelios quiero decir, cuyo rasgo más importante tiene que ver con el paisaje, ¿no? Y lo tenemos a Patinir. Patinir pintando en colaboración con Matsys, ¿eh? La pintura en colaboración es un tema que viene próximamente, les aviso. Y en pintura tenemos a Quentin Matsys funcionando un poco de todo esto y dando vida a una nueva corriente que será la escuela de Amberes en el siglo XVI. Así como, a ver, para decirlo claro, así como Brujas tuvo a su Jan van Eyck, o Bruselas reivindicó fuertemente a su Rogier van der Weyden siglos atrás, Amberes tuvo su fundación heroica de la pintura en Quentin Matsys. Un artista de una calidad suprema, como hemos visto, que supo conjugar todo aquello que la sociedad de alguna manera pedía en ese momento. Un tipo además que supo mezclar la cosa italianizante, la tradición, a través de una técnica y una cierta expresividad casi manierista grotesca que vimos en todas las obras y que realmente abrió paso a que todo el mundo copiara ese estilo y, por tanto, abrió paso a que hiciera escuela. Y supo tomar, ¿no? Supo tomar lo que escribía Erasmo de Rotterdam, supo tomar lo que dibujaba Leonardo y supo lograr una síntesis única. Matsys tenía un amplio taller en donde trabajaban, además de sus hijos, también otros tantos discípulos. Produjo innumerables paneles, retablos, muchos, como dijimos, en donde no hay mano de él, pero que sí siguieron su estilo. Y era tanto el aprecio por este hombre, que cuando uno va a las fuentes, se hablaba del maestro Quentin, o Quentin, como lo quieran llamar, ya está, era obvio de quién se hablaba. A punto tal que, ahora sí, los invito a ver esta obra para cerrar. En El Gabinete de Curiosidades de Cornelis van der Heest, una obra de 1628, ya estamos entrando en el barroco, en la mentalidad del siglo XVII. Tenemos aquí, ¿no?, toda esta escena, hemos hablado de ella, creo, con las pinturas de gabinete, en donde William van Haet retrata la galería de su patrón en algún punto, que es Cornelis van der Heest,
un tipo acaudalado, un comerciante de Amberes, justamente, que tenía una cámara enorme llena de pinturas y obras de arte. Y aquí justamente es visitado por el archiduque Alberto y la archiduquesa Isabel, sabemos, ¿no? Corregentes de los Países Bajos españoles, donde lo van a visitar a este muchacho rico y dicen, a ver, ¿qué tenés? Sí, te muestro mis pinturas. Y él se pone la mano en el corazón, en el pecho, como diciendo, esto es muy valorable para mí, de entre toda mi colección, y está señalando una obra de Quentin Massais, que es una Madonna con un niño. De entre todo lo que hay ahí, tenemos obras de Van Eyck, tenemos obras de Durero, tenemos personajes muy importantes ahí, porque también había coleccionismo de los contemporáneos. De hecho, uno de los personajes que está ahí retratado es Rubens, que está comentando los méritos de los que habla el dueño de estas piezas. Y detrás Van Dyck señala la pintura, destacada evidentemente por sobre todas, ¿no? Sobre Pieter Bruegel el Viejo, sobre Cornelis Van Dalen, sobre Frans Floris, sobre Pieter Arsen. Y ahí, ¿quién destaca? ¿Quién es el que realmente había marcado el inicio de toda una escuela? El maestro Quentin, como le decían en ese momento. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero haberles aportado ahí algunas ideas que permitan también entender este tipo de pintura, sobre la que a veces pasamos una mirada más del tipo risueña, más del tipo de deleitarnos con la cosa plástica, que no está para nada mal, pero que amerita entender un poco más, porque es una pintura con muchísimo significado y con fuertes anclajes en la sociedad del momento. No sé cuánto va a durar esto porque me hablé todo, y eso que hice un recorte de las obras para traer hoy porque quería que tuvieran un panorama de al menos un poquito de todo lo que hizo este hombre. Les debo el retrato para otro momento. Decía, no sé cuánto va a durar esto, así que me callo de una buena vez. De hecho se nubló todo, está todo medio oscuro. De paso les paso el dato de servicio meteorológico. Ya saben, si les gusta este contenido, me regalan un like, no olviden de compartirlo, de suscribirse al canal, que es gratuito. Tienen contactos de redes, página web, toda la información que pasa por aquí arriba en la caja de descripción. Háganme saber qué conocían de este artista, tanto que me quejé, ahora se ha ido el sol y parezco fantasmín. Decía, coméntenme ustedes qué obra conocían de este artista, si hubo alguna que les llamó más la atención que otra, si les gustaría que traigamos alguna para desarrollar en algún momento que no presenté hoy aquí. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.